Bienvenidos a otro video. En este caso vamos a ver lo que es el Google Colaboratory o Google Colab, que nos va a permitir poder escribir código en lo que es el lenguaje Python. ¿Sí? Fíjense que podemos trabajar directamente desde lo que es un Drive, ¿sí? Un Google Drive, y podríamos básicamente hacer un nuevo. Vamos a la parte de más y colocamos Google Colaboratory. Esto nos va a abrir una nueva pestaña. Fíjense que nos abre la nueva pestaña donde fíjense que tenemos un notebook Jupyter acá para poder trabajar, pero en lo que sería un entorno de tipo web. Todo lo que nosotros ejecutemos acá se va a ejecutar en la nube, en la cual vamos a tener los recursos disponibles que nos va a dar en este caso la plataforma de Google, que podríamos obviamente editar de alguna manera, ¿sí? En base a las necesidades del código que vayamos a ir trabajando nosotros acá. Fíjense lo siguiente, tenemos archivo, editar, ver, insertar, tenemos lo que es la parte de entorno de ejecución, tenemos lo que es el bloque de código que se puede ir insertando, esto sería un bloque de código y un bloque de texto. Fíjense lo siguiente, en este bloque de código yo podría escribir lo siguiente, escribo la variable data y le voy a asignar hola mundo. Y luego podría escribir otro bloque de código. Fíjense que tengo bloques de código separados. Yo podría ejecutar solamente el contenido de esta celda y no afectaría otro bloque de código, digamos. Entonces fíjense lo siguiente. Yo ahora podría trabajar, por ejemplo, con un print de la variable data. Y ahora tengo dos bloques de código que puedo ejecutar en forma independiente, ¿sí? Fíjense que ahí está inicializando, se está conectando y ahí me tira un error, obviamente porque no ejecuté el bloque anterior, que es el que asigna la variable data. Vamos a ejecutar el bloque, se ejecutó correctamente y ahora le vamos a ejecutar nuevamente esto. Fíjense que ahora sí tenemos el hola mundo. Si vamos a entorno de ejecución, por ejemplo, podríamos ir ejecutando las diferentes celdas o podríamos hacer una ejecución de todos los bloques de código que tenemos disponibles. Fíjense que ahí no hubo ningún inconveniente. Bien, ¿qué son estas secciones? Acá nosotros podríamos ir armando un índice de todos los bloques de código que tendríamos en este caso. Por ejemplo, yo podría armar la sección nueva, que sería, vamos a cambiarle el título a esta sección nueva, que sería mi primer programa. Y ahí tendríamos nuestra sección. Lo que vamos a hacer es colocarla arriba para tener, obviamente, la cantidad de celdas, ¿sí?, que tiene esta sección. Y podríamos también ir agregando pequeños bloques de texto. Acá, por ejemplo, para avisar o dejar explícito qué fue lo que se realizó en cada bloque de código, ¿no? En este caso, se asignó la variable data, por ejemplo, ¿sí? Y ahí nos quedó entonces ese bloque de texto. Si vamos acá y quisiéramos tener otro bloque de texto, ¿sí?, donde podemos hacer doble clic para ejecutar y vamos a decir que en el bloque siguiente mostramos el contenido de la variable data. Y ahí tendríamos entonces, podríamos ir armando las diferentes secciones, ¿sí?, de nuestro código, donde lo podríamos tener obviamente de forma ordenada. Fíjense que tenemos las 4 celdas ocultas. Yo podría este bloque, ¿sí?, ejecutarlo. Vemos que ahí se ejecutó y no tuvo ningún inconveniente. Bien, fíjense lo siguiente, tenemos la parte del índice, tenemos ahí la parte de buscar y reemplazar, si quisiéramos buscar alguna de las líneas de código que hayamos escrito. Y después tenemos la posibilidad también de verificar las variables que tenemos disponibles. En este caso nosotros estamos trabajando con la variable data de tipo string, ¿sí?, donde tiene 10 caracteres, ¿sí?, 10 chars. Fíjense que nos muestra directamente el valor de esa variable
muy útil para ir haciendo el seguimiento, obviamente, de lo que se va ejecutando a lo largo del notebook. Y por último, en esta parte, fíjense que tenemos algunos sample data donde podemos trabajar con distintos datos de prueba, ¿sí? Que nos permite, en este caso, la plataforma para poder trabajar más adelante en lo que es una de las funciones principales, digamos, de este Google Colab, que está digamos, destinado a lo que es trabajar con lo que es análisis de datos, ¿sí? Aprendizaje automático, todo lo que sería Machine Learning y Deep Learning. Entonces, permite poder proveer de datos, ¿sí? A lo que es el notebook para poder justamente trabajar con todos esos recursos. Bien, teniendo en cuenta que se podría trabajar con Machine Learning y Deep Learning, tendríamos que tener en cuenta los recursos disponibles que tenemos de procesamiento. Entonces, fíjense que una vez que está conectado el notebook, ¿sí? Nos da las especificaciones de los recursos disponibles que tenemos. Y en el caso que trabajásemos con mayor cantidad de cálculos para realizar, con lo que podría ser diferentes modelos de Machine Learning o Deep Learning, como diferentes tipos de redes neuronales, ¿sí? Por ahí requeriríamos de ya un soporte de hardware mayor a lo que es la CPU, ya sea como la GPU o la TPU. Entonces podríamos cambiar el entorno de ejecución del notebook, logrando, digamos, alguna aceleración por hardware, por ejemplo, a través de lo que es GPU y TPU, ¿sí? Para poder guardar ese entorno de ejecución. Y una vez que le demos ejecutar, ¿sí? se logra ejecutar en esos recursos que nos deja disponibles la plataforma de Google en lo que es en la nube, ¿sí? En la nube donde estamos ejecutando todo. Bien, esto sería entonces una primera aproximación a lo que es el Google Colaboratory. Vamos a seguir trabajando más adelante con diferentes bloques de código para ir aprendiendo lo que es el lenguaje Python, orientado a lo que va a ser Machine Learning, ¿sí? Lo que va a ser el aprendizaje automático y orientado a lo que es el análisis de datos. Bien, les voy a dejar también el link si quisieran ir aprendiendo más sobre lo que es Google Colab, donde van a tener justamente una notebook específica del Colaboratory, donde tienen diferentes videos para obviamente introducirse y empezar a conocer también lo que es TensorFlow, por ejemplo, que nos va a permitir trabajar justamente con diferentes modelos de Machine Learning y Deep Learning. En este caso vamos a ver las funciones de conversión entre los diferentes tipos de datos que nos vamos a encontrar en el lenguaje Python. Básicamente vayamos a repasar y a definir algunas variables de ese estilo, de los diferentes tipos. Por ejemplo, podríamos definir la variable A y podríamos decirle que esta variable A va a tener, por ejemplo, un carácter, el carácter B. Podríamos decir que la variable B va a tener, por ejemplo, una cadena o una cadena de caracteres, un string. Podemos definir la variable C colocándole el valor 10. Va a ser una variable de tipo entera. Podríamos utilizar la variable D, donde le daríamos un valor decimal, por ejemplo 10,3, o sea, un valor de tipo float. Y podríamos entonces ejecutar y asignar estas variables. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos ahí los diferentes tipos. Tenemos acá tipo string, que en realidad sería un único char. Tenemos el tipo, la variable b, que es de tipo string también, pero en este caso tiene 6 chars, o sea, 6 caracteres. ¿Sí? Es una cadena con esos 6 elementos. Sería un array con esos 6 elementos de caracteres que forman justamente un string. Tenemos ahí el entero, 10, y el float, 10.3. Bien, esos serían los tipos de datos básicos, ¿sí? Que nos encontramos en
en el lenguaje Python, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trabajando un poquito con ellos, porque imagínense que yo quisiera, por ejemplo, mostrar la variable A o la variable B en este caso, ¿sí?, en conjunto o concatenada con lo que es la variable C. ¿Qué estaría ocurriendo si yo ejecuto esto? Fíjense que solamente se puede concatenar strings, ¿sí? Y B es una cadena de caracteres, o sea, un string, como lo habíamos definido anteriormente, pero la variable C es una variable de tipo entero, o sea, no permite justamente concatenar y mostrar esas dos variables juntas. ¿De qué manera entonces nosotros podríamos solucionar este error? Podríamos venir acá a utilizar la función str, la cual nos va a permitir justamente convertir una cadena, que puede ser cualquier tipo, float o entero, a justamente una cadena de caracteres, y poder convertirlo en una cadena de caracteres. Y vemos que efectivamente podemos ahora imprimir, en este caso, la variable b y la función de string que modifica, digamos, el tipo de dato de C y lo muestra. En este caso, esta función está modificando el tipo de datos solo para mostrarlo, ¿sí? Si nosotros verificamos la variable C, todavía sigue siendo de tipo int. Si nosotros quisiéramos modificar, por ejemplo, la variable C para que sea un int, o la variable D, en este caso que es float, deberíamos proceder de la siguiente manera. Deberíamos hacer una asignación a D y deberíamos justamente pasarle el parámetro D a la función str. Lo que va a hacer es convertir el 10.3 asignado previamente a justamente un string y lo va a almacenar en la variable D. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora la variable D cambió justamente a un string, ¿sí?, de 4 chars. ¿Cuáles son los 4 chars? Y los 4 caracteres, en este caso, que tenemos almacenados: el 1, el 0, el punto y el 3. Serían esos 4 caracteres de esa cadena. Bien, esto fue una pequeña introducción a los tipos de datos y algunas funciones de conversión. Fíjense que si quisiéramos modificar los diferentes tipos también, podríamos utilizar las funciones de int, float, str, x, chr para convertir en un carácter y ord para convertir el carácter en un entero. Vamos a ver cómo se trabajan los números y cómo asignarlos a diferentes variables. Por ejemplo, podríamos pensar que tenemos la variable a y en este caso le asignaríamos el número 3,14. Por ejemplo, fíjense que tenemos acá un número de tipo real, ¿sí? Y podríamos utilizar una variable b donde podríamos asignarle el valor 3. Fíjense lo siguiente, en Python nosotros no tenemos que definir lo que es el tipo de datos de las variables. Básicamente Python en tiempo de ejecución va a inferir de alguna manera el valor que se le está asignando, ¿sí?, a las variables que se están justamente definiendo en este bloque de código, por ejemplo. Fíjense que vamos a ejecutar y darle el valor a estas variables a y b. Podríamos tomar otro bloque de código y podríamos utilizar dos formas para poder visualizar el valor de estas variables. Podríamos decir directamente a, sabiendo que vamos a llamar a y nos va a dar el valor 3,14, o podríamos directamente hacer, como ya habíamos visto en otros videos, hacer el print de la variable. Este print de la variable sí nos va a permitir justamente mostrar el contenido de b, de la variable b. Si quisiéramos entonces trabajar con estas variables, en el caso de, bueno, guardarla en una variable nueva c, podríamos hacer alguna operación entre la variable a y b, donde justamente tendríamos
la suma. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarla una vez que la asignamos. ¿Sí? Fíjense que ahí justamente hizo la suma de las dos variables y lo tenemos almacenado en C. Lo vemos de la otra manera. Hacemos un print C. ¿Sí? Y ahí nos muestra justamente el valor de esa variable C. Bien, recordemos que no es necesario indicar el tipo de dato para Python. Fíjense que en ningún momento nosotros les decimos qué tipo de variable es cada una, ¿sí? Si es entera, si es real. Entonces lo que yo podría hacer acá mismo, es decirle que a su vez luego le quiero cambiar el valor de la variable A por un hola mundo, por ejemplo, y yo le estoy pasando una cadena. Entonces fíjense que en este bloque de código, que se ejecutó correctamente, A obtuvo el valor, o se le asignó el valor 3,14 en un punto, y en la línea 7 se le asignó el valor hola mundo. Entonces, si yo ahora ejecuto esta línea, este bloque de código, me va obviamente a imprimir en consola el último valor asignado a esa variable. La variable b no se cambió, por ende ese bloque de código va a mantenerse igual. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. Justamente tenemos un error, porque en este caso estaría tomando la variable a, obviamente como un string, a la hora de la ejecución, ¿sí? Y luego la variable b, obviamente que es un número, entonces no se podría, en este caso, ejecutar la concatenación, ¿sí? De estas dos variables. Vamos a ver qué ocurre si yo quisiera, en este caso, a b sumarle el valor de a. Vamos a ver qué error nos tira en este caso. ¿Sí? Fíjense que en este caso la primera variable que está viendo Python es b, que es un número justamente entero. Entonces dice que no se puede realizar la operación de suma entre un entero y un string. ¿Sí? Vemos que es diferente el mensaje que nos está tirando entre las dos variables. Obviamente, dos variables de diferentes tipos. Estamos hablando de un entero y de un string. Si primero en la operación colocamos la variable a, nos va a decir que no se puede concatenar. Recordemos que el signo más es para concatenar variables de tipo string, de tipo cadena de caracteres. Y obviamente si es un número, el operador más, en este caso lo que va a hacer obviamente va a ser sumar las variables que tenemos. Fíjense algo que podríamos hacer con la variable a en este caso, que es de tipo cadena de caracteres. Podríamos utilizar una función si quisiéramos, por ejemplo, obtener quizás la cantidad de caracteres que tiene esa variable. Podríamos utilizar la función len y la variable a. Y en este caso len, si nosotros lo probamos en un bloque de código anterior, podríamos ejecutarlo para ver qué valor nos devuelve. Nos deberían devolver 3, que es el print b, y 10, que es la longitud de la cadena. Entonces, en este caso, con esta función, que nos devolvería el valor 10, podríamos entonces realizar la suma entre b y len de a, que nos devuelve 10. ¿Sí? Los dos valores de tipo numéricos, en este caso no hubo ningún inconveniente. Fíjense, recuerden que en videos anteriores habíamos visto los tipos de datos y las variables que tenemos en este caso en el entorno de ejecución. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos las variables a, b y c y nos marca justamente los diferentes tipos de cada una de las variables con el valor justamente que tiene almacenado en ella. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir una variable a y vamos a asignarle el valor true en este caso, sería un valor verdadero, pero fíjense lo siguiente, se ve que true parece en blanco y no me estaría tomando ese valor. True va a ser una palabra reservada, pero la tenemos que tomar en mayúscula para que justamente tengamos ese valor booleano específico del lenguaje.
Vamos a definir la variable b, entonces le vamos a pasar de igual manera el valor false y vamos a ejecutar para asignar esos valores a la variable. Vemos que se está inicializando, conectado y correcto. Si vamos a analizar entonces ahí los valores booleanos, ¿sí? Vemos que la variable a tiene un valor de tipo booleano y es un valor true, ¿sí? Y en este caso b es un valor false. Veamos qué hubiese ocurrido si yo colocaba true, ¿sí? De forma sin el acento, sin la mayúscula, perdón. Vamos a ver que ya tenemos directamente un error donde nos dice que true no está definido. Piensa que true en este caso es una variable. Si nosotros lo quisiéramos dejar el valor true, recuerden ponerlo entre comillas simples o comillas dobles. Y en este caso lo que estaría guardando, fíjense, es un string. ¿Sí? No es un valor booleano que me permite determinar si un valor es verdadero o falso, sino que sería un string en este caso de 4 caracteres. Bien, vamos a tomar otro bloque de código, vamos a hacer un print de las variables. En este caso, yo puedo hacer un print de A y de B en la misma función y podría ejecutarla. Fíjense que me hace la impresión de los valores de las dos variables A y B en la misma terminal. Bien, podríamos tomar una variable D a la cual podríamos asignarle el valor none, ¿sí? Que como vemos ahí nos marca que es en mayúscula la primera letra, y lo que estaríamos asignando acá sería un valor de tipo null, ¿sí? Un valor de, digamos, un no valor de alguna manera en la variable, ¿sí? Fíjense que tenemos acá non-type y tiene ningún valor. Esto básicamente utilizado para justamente se asemeja a lo que sería el valor null, ¿sí? En cualquier otro lenguaje de programación. Vamos a definir la siguiente variable. Vamos a definir la variable data, por ejemplo, y le vamos a asignar entonces un valor de tipo string, ¿sí? Nuestro, por ejemplo, conocido Hola Mundo, para hacer nuestro primer mini programita en Python. ¿Qué vamos a hacer ahora? La idea ahora es utilizar la función de Python print para poder enviar el valor de esa variable a la consola, ¿sí? Veamos lo siguiente. Acá vamos a definir entonces una variable data con un valor de tipo string, en este caso Hola Mundo, y lo vamos a imprimir en pantalla. Fíjense que ahí lo mandamos justamente a la consola. Bien, ¿qué podríamos hacer entonces con este tipo de variable string? Podríamos ir trabajando con, o verlo de alguna manera como si fuese un vector, ¿sí? Y podríamos tomar uno de los elementos para mostrar, podríamos tomar el elemento 0 de esa palabra y de esa variable data, y lo que nos va a imprimir, en este caso, fíjense, es la letra H, el primer elemento de ese vector, ¿sí? De ese vector de caracteres que podríamos estar analizando en este caso. Fíjense que si yo, por ejemplo, le pido el elemento número 5, me debería traer justamente la letra M, ¿sí? Empezaríamos de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. M sería la letra que me tendría que devolver. Fíjense que así esto es lo que ocurre. Y así podríamos ir trabajando obviamente con todos los elementos de esta cadena de caracteres de este string. Otra de las funciones que podríamos utilizar y en la cual por ahí me interesaría saber es la cantidad de caracteres, ¿sí? O la extensión de esa cadena, de ese string. Entonces yo podría utilizar la siguiente función, podría hacer un print de la función len, ¿sí? Len le estaría pasando como argumento la variable data, ¿sí? Y esta función len me estaría devolviendo entonces la cantidad de elementos o la extensión de
de este string. Fíjense, vamos a darle correr y efectivamente nos devuelve la cantidad de elementos de esta cadena, ¿sí? Esa extensión de la cadena de caracteres. Definido, digamos, una variable string, en este caso la variable data, donde tenemos el valor hola mundo. Vamos en este caso a definir una segunda variable, data2 por ejemplo, donde vamos a colocar, en este caso, sigamos aprendiendo juntos, ¿sí? Vamos a hacer entonces ahora, tenemos data y data2. Quiero de alguna manera mostrar todos estos strings en un único mensaje, entonces voy a definir la variable mensaje, le voy a pasar data y para concatenar vamos a utilizar el símbolo más con data2, ¿sí? Ahí tendríamos el mensaje entonces de hola mundo, ¿sí? Es el contenido de data, concatenado con sigamos aprendiendo juntos. Entonces vamos a hacer un print para poder ver de mensaje, para poder ver cuál es justamente el resultado de esto. Veamos entonces, fíjense que tenemos ahí hola mundo, sigamos aprendiendo juntos. ¿Qué nos está ocurriendo acá? Lo que hace esto es concatenar, pero deberíamos colocarle para que quede mejor, ¿sí? la sintaxis, en este caso de este string, deberíamos colocarle un espacio más a la concatenación, ¿sí? Fíjense que lo ejecutamos y ahora sí, perfectamente, hola mundo, sigamos aprendiendo juntos. Fíjense que podríamos tener la variable A, por ejemplo, la variable B, la variable C, y lo que vamos a hacer acá es asignarle los valores a cada una. Fíjense que el 1 se lo asignaría a la variable A, el 2 a la variable B, y el C a la variable, perdón, y el 3 a la variable C. Bien, podríamos ejecutar este bloque de código, vemos que se ejecutó correctamente, y después podríamos hacer también un print múltiple, donde le pasaríamos la variable A, la variable B, y a continuación la variable C. Vamos a ejecutarlo, y ahí vemos que nos está justamente dando el valor de cada una de las variables. Fíjense que en esta asignación múltiple yo podría decir, bueno, una de las variables quiero que sea de tipo de string, por ejemplo, y que la otra sea de tipo booleana. Fíjense que podríamos hacer esta múltiple asignación con diferentes tipos de datos y luego hacer justamente el print de esas tres variables, ¿sí? Tenemos una variable de tipo entero, una variable de tipo string y una variable de tipo booleana. Bien, podríamos seguir asignando, ya que estamos, y mostramos los diferentes tipos de datos. Recordemos que teníamos también, podríamos un 3.14 como para mostrar un tipo de dato que va a ser de tipo decimal, o float, o real en este caso, y también podríamos poner el valor nulo que habíamos visto en otros videos. Vamos a poner las variables acá D y E para hacer justamente el print de todas. Vamos a hacer la asignación, ejecutamos correctamente y ahora hacemos el print. Fíjense que tenemos entonces todas las variables acá. Vamos a analizar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Fíjense que efectivamente le estamos pasando cada una de ellas, de ese tipo de variables. Fíjense que tenemos A que es de tipo entero, B que es de tipo string, C que es de tipo booleano, tiene el valor true, D que es de tipo float, ¿sí? Tiene ahí el 3.14, y la variable E que no tiene valor, es una variable de tipo null, ¿sí? Vamos a definir la siguiente variable, velocidad, donde le vamos a colocar el valor 99, por ejemplo. Y vamos a pasar entonces a definir una
sentencia if que tiene la siguiente sintaxis. Vamos a tener el if, luego la condición que debería cumplir, por ejemplo, velocidad, ¿sí? Que en este caso, si la velocidad es mayor a 99, ¿sí? Lo que haríamos, por ejemplo, es un print donde diríamos que la velocidad es muy rápida, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que como no es mayor a 99, en este caso es igual, no nos está devolviendo nada, porque la condición dice que tiene que ser mayor. Pero si le colocamos el valor 100, vemos que ahora sí cumple con esa condición y nos hace el print en la pantalla. Bien, ¿qué podría ocurrir? Que si la velocidad no es mayor a 99, sería menor. Entonces, lo que hacemos es utilizar un else, que si no es mayor a 99, si la velocidad es mayor a 99, la velocidad es muy rápida. Si no, vamos a hacer otro print donde la velocidad es muy lenta. ¿Sí? Entonces veamos lo siguiente. Si nosotros ahora colocamos, por ejemplo, valor 98, va a estar abajo de esta condición, o sea, esta condición va a ser falsa, y va a tomar entonces la siguiente instrucción para poder ejecutarse, la siguiente línea de código, que es la línea 8. Entonces fíjense que la velocidad que es 98 es mayor a 99, no, no es mayor. Entonces vamos a evaluar la otra condición, ¿sí? Que en realidad no es ninguna condición, sino lo que resta de esta condición principal del if. Como la velocidad es menor, la velocidad es muy lenta. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a eliminar esta salida, pero ¿qué ocurre si yo coloco 99? Vemos que si la velocidad es mayor a 99 es rápida, y si la velocidad es menor a 99 es muy lenta, pero no estaría evaluando, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con la velocidad del 99? Entonces, fíjense lo que podríamos hacer. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un elif, ¿sí? Donde podemos, si no, evaluar otra condición, donde en este caso la velocidad, por ejemplo, sea igual a 99, ¿sí? Y podríamos hacer un print donde diríamos que la velocidad es 99. Entonces, fíjense lo siguiente. Pasamos a ejecutar y en este caso fíjense que la velocidad es 99. Si ahora evaluamos con la velocidad de 98, la velocidad es muy lenta, queda en esta parte del if. Y si le colocamos ahora el 100 a esa variable, la velocidad es muy rápida. ¿Sí? Fíjense que el if justamente va a ir evaluando las condiciones y a medida que se vayan cumpliendo, ¿sí? Va a ir entrando en esta parte de la sentencia, o en esta, o en esta, ¿sí? Tiene siempre una única, digamos, salida en ese árbol de decisión que se va realizando con este tipo de sentencia. Trabajando con la sentencia for, una estructura de repetición. Vamos a ver cuál es la sintaxis. Fíjense que vamos a definir justamente un for. Vamos a continuación colocar lo que es nuestra variable de control. Esta variable que va a ir cambiando, digamos, a medida que se vaya ejecutando justamente este ciclo. Y luego vamos a colocar una palabra reservada que se conoce como in, ¿sí? Y range, ¿sí? Este es el rango en el cual va a estar justamente los valores iniciales y finales, ¿sí? Va a ir desde el i, que va a arrancar justamente en 0, y luego va a ir al rango que es 10, ¿sí? Se va a ejecutar entonces esta estructura for durante 10 ciclos. Bien, fíjese que al hacer enter ya hay una tabulación y acá es donde vamos justamente a colocar la acción que queremos realizar. En este caso lo que vamos a imprimir va a ser la variable de control i.
Como les decía, esta variable de control va a ir tomando diferentes valores a lo largo de la ejecución. Fíjense qué es lo que ocurre cuando ejecutamos. ¿Sí? Fíjense que va de 0 a 9 y empieza en el valor 0, se ejecuta todas las instrucciones que estén dentro de esa sentencia, for, ¿sí? Y cambia el valor de i a 1. Vuelve a ejecutarse, genera el print de ese i, que ahora cambió, es 1, luego cambia a 2 y así hasta justamente ejecutarse durante 10 veces, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera imprimir, por ejemplo, algo más, podría imprimir, por ejemplo, la letra A, ¿sí? A continuación de la variable de control i, y fíjense que ahora imprimo la variable de control y después la letra A, ¿sí? Entonces, en el for se ejecuta esta instrucción de print, luego esta otra instrucción de print y vuelve a ejecutarse nuevamente. Fíjense qué ocurre, ya que la tabulación me permite justamente saber qué es lo que está dentro y fuera del ciclo. Si yo vuelvo o elimino esa tabulación, fíjense lo que va a ocurrir ahora si ejecuto. ¿Sí? Volvemos al principio donde ese for ejecutó ese único print i de la variable de control, lo hizo durante 10 veces y finalmente se ejecutó ese print a que quedó afuera de este for. Fíjense que si yo hago una tabulación y luego sigo durante esta tabulación también, puedo justamente imprimir otro valor. Otro valor, por ejemplo. Y vemos, ¿sí?, que ahí se imprime las tres instrucciones, la variable de control, la cadena de caracteres A y la cadena de caracteres otro valor, dentro de lo que es ese ciclo. Como les decía, si lo sacamos, fíjense que se ejecuta justamente las dos primeras instrucciones dentro del for y otro valor final, ¿sí?, se ejecuta una única vez. Podemos también obviamente cambiar la cantidad de veces que queramos que esto se ejecute, ¿sí? Vamos a sacar print, vamos a ver que se va a ejecutar 5 veces esa impresión y podríamos obviamente jugar. Recordemos que el for es una estructura en la cual ya sabemos la cantidad de veces que se va a ejecutar, ¿sí?, las repeticiones o los ciclos. Básicamente eso es lo que nos va a permitir controlar o manejar estructuras donde nosotros ya conozcamos la cantidad de datos, ¿sí?, que van a contener y que queremos recorrer, ¿sí? Muy utilizado obviamente para lo que son listas y los diferentes arrays o vectores o matrices que querramos utilizar con esta sentencia de repetición. ¿Cómo funciona la estructura for? Donde sabemos que tenemos una cantidad de elementos o cantidad de ciclos que vamos a ir ejecutando en esa estructura. Pero en el caso de la estructura while, lo que tenemos en este caso es una condición para poder salir de ese loop, ¿sí?, o de ese ciclo o estructura repetitiva. Fíjense cómo vamos a definir esta estructura while. Vamos a definir una variable, en este caso i, que es nuestra variable de control, parecida, digamos, a la variable que teníamos en el for, la variable i, que en este caso en el for se asigna directamente con el valor, o se setea directamente con el valor 0. En el while nosotros tenemos que justamente asignar ese valor a la variable i, ese valor 0 o inicial de ese ciclo, y vamos a pasar a escribir while, la variable de control y la condición. En este caso queremos que la variable de control, por ejemplo, sea, ¿sí?, menor a 10. O sea, mientras sea menor a 10, se va a ir ejecutando justamente todo lo que esté dentro del ciclo. Vamos a hacer dentro del ciclo, vamos a imprimir esa variable de control como habíamos hecho en el for. Pero además, esta variable de control i se va a mantener
siempre en 0, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos acá, vamos a ir a esperarlo, está conectando. Ahí está conectado. Fíjense que si nosotros ejecutamos, esto es un ciclo infinito donde siempre va a imprimir 0. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no modificamos la variable de control i dentro del while, esto va a generar siempre un ciclo infinito donde se imprime siempre el valor de control que es 0. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, tenemos una lista con un montón de resultados que esto iba a ejecutarse de manera infinita. Bien, ¿qué debemos hacer entonces? Hacer lo siguiente. Tenemos que decirle ahí que le vamos a sumar el valor 1. ¿Sí? Es lo mismo que decir que ahí, ¿sí?, le sumamos el valor 1. Entonces, cuando se ejecute el while va a imprimir esa variable de control que es 0 y luego ahí le va a sumar 1. Esto permite que en la próxima iteración, acá se imprima el 1, le sume 1, va a ser 2, ¿sí? Y esto va a generar que se aproxime a la condición, que tiene que ser en este caso menor a 10. Una vez que llegue a 10, va a finalizar justamente este ciclo. Vamos a ejecutar. ¿Sí? Fíjense que en este caso ahí finalizó gracias a esta variable de control, ¿sí?, que nos permite que cuando se cumpla una condición, ¿sí?, va justamente a finalizar el ciclo. Fíjense que si yo quisiera, en este caso, comenzar desde el valor 5 en i, me va a imprimir obviamente desde ese primer valor inicial y se va a repetir 5 veces hasta que finalice y se cumpla la condición. Siempre hay que tener en cuenta que evalúa primero la condición y luego le suma justamente a esa variable de control que vemos acá al final del ciclo. Vamos a ver las funciones de conversión entre los diferentes tipos de datos que nos vamos a encontrar en el lenguaje Python. Básicamente, vayamos a repasar y a definir algunas variables de ese estilo, de los diferentes tipos. Por ejemplo, podríamos definir la variable a y podríamos decirle que esta variable a va a tener, por ejemplo, un carácter, el carácter b. Podríamos decir que la variable b va a tener, por ejemplo, una cadena o una cadena de caracteres, un string. Podemos definir la variable c colocándole el valor 10. Va a ser una variable de tipo entera. Podríamos utilizar la variable d, donde le daríamos un valor decimal, por ejemplo 10,3, o sea, un valor de tipo float. Y podríamos entonces ejecutar y asignar estas variables. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos ahí los diferentes tipos. Tenemos acá tipo string, que en realidad sería un único char. Tenemos el tipo, la variable b, que es de tipo string también, pero en este caso tiene 6 chars, o sea, 6 caracteres. ¿Sí? Es una cadena con esos 6 elementos. Sería un array con esos 6 elementos de caracteres que forman justamente un string. Tenemos ahí el entero, 10, y el float, 10.3. Bien, esos serían los tipos de datos básicos, ¿sí?, que nos encontramos en el lenguaje Python. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trabajando un poquito con ellos, porque imagínense que yo quisiera, por ejemplo, mostrar la variable a o la variable b en este caso, ¿sí?, en conjunto o concatenada con lo que es la variable c. ¿Qué estaría ocurriendo si yo ejecuto esto? Fíjense que solamente se puede concatenar strings,
¿sí? Y B es una cadena de caracteres, o sea, un string, como lo habíamos definido anteriormente, pero la variable C es una variable de tipo entero, o sea, no permite justamente concatenar y mostrar esas dos variables juntas. ¿De qué manera entonces nosotros podríamos solucionar este error? Podríamos venir acá a utilizar la función str, la cual nos va a permitir justamente convertir una cadena, que puede ser cualquier tipo, float o entero, a justamente una cadena de caracteres, y poder convertirlo a una cadena de caracteres. Y vemos que efectivamente podemos ahora imprimir, en este caso, la variable b y la función de string que modifica, digamos, el tipo de dato de C y lo muestra. En este caso, esta función está modificando el tipo de datos solo para mostrarlo, ¿sí? Si nosotros verificamos la variable C, todavía sigue siendo de tipo int. Si nosotros quisiéramos modificar, por ejemplo, la variable C para que sea un int, o la variable D, en este caso que es float, deberíamos proceder de la siguiente manera. Deberíamos hacer una asignación a D y deberíamos justamente pasarle el parámetro D a la función str. Lo que va a hacer es convertir el 10.3 asignado previamente a justamente un string y lo va a almacenar en la variable D. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora la variable D cambió justamente a un string, ¿sí? de 4 chars. ¿Cuáles son los 4 chars? Y los 4 caracteres, en este caso, que tenemos almacenados. El 1, el 0, el punto y el 3. Serían esos 4 caracteres de esa cadena. Bien, esto fue una pequeña introducción a los tipos de datos y algunas funciones de conversión. Fíjense que si quisiéramos modificar los diferentes tipos también, podríamos utilizar las funciones de int, float, str, x, chr para convertir en un carácter y ord para convertir el carácter en un entero. En este caso vamos a ver lo que es una tupla, que fíjense que es una colección de ítems que va a permitir almacenar básicamente diferentes tipos de datos. Pensemos lo siguiente, podríamos almacenar una tupla con una fecha que tenga este formato, o sea, fíjense que dentro de esta tupla vamos a poder tener lo que es una colección, vamos a definir la tupla A, entonces donde vamos a poder almacenar, por ejemplo, el primer elemento va a ser el 18, que es de tipo integer, obviamente, vamos a almacenar algo de tipo string y finalmente algo de tipo integer. ¿Sí? Fíjense que entonces ahí vamos a tener nuestra tupla. Si nosotros queremos entonces ver el valor de esa tupla, fíjense que tenemos entonces ahí los 3 elementos. Si analizamos este tipo de datos, vamos a esperar ahí que se cargue, y tenemos, fíjense, la variable de tipo A, de la variable A, que es una tupla, con los 3 ítems, ¿sí? 18, diciembre en este caso, que es una cadena o un string, y el 2022, que es otro valor de tipo entero. Bien, esto lo podríamos manejar como si fuese un array. Podríamos decir, bueno, quiero quedarme con el valor diciembre. Recordemos que los arrays empiezan desde el valor inicial de control, que es el 0. Entonces podríamos quedarnos con diciembre. El 0, fíjense que obviamente va a ser el número 18. El valor número 2 de esa tupla, el elemento número 2 va a ser 2022. Y fíjense que si yo quiero el elemento 3, obviamente no existe y vamos a tener un error. Bien, las tuplas son, en este caso, de lectura, ¿sí? Si yo quisiera modificar, por ejemplo, este elemento y quisiera decir que ahora es 2023, ¿sí? Estamos modificando entonces el elemento número 3 de esta tupla
Entonces, si yo quisiera modificarlo, es un objeto que no soporta, digamos, esa asignación en un único valor, ¿sí? No nos permite hacer esa asignación, entonces quiere decir que vamos solamente a poder leer ese tipo de datos, ¿sí? Solamente la lectura nos va a permitir. Bien, fíjense que también se podrían, digamos, anidar las tuplas. Podríamos definir, por ejemplo, estas dos tuplas que tengo acá, persona, donde vamos a poner un valor, el primer valor como que fuese un DNI, por ejemplo. Vamos a colocar un nombre, en este caso Lionel, por ejemplo, y el apellido Messi. Bien, previo a ejecutar esta tupla, vamos a definir otra tupla que es fecha de nacimiento, donde vamos a almacenar justamente la fecha de nacimiento de esta persona. Entonces podríamos decir, bueno, 24 de junio, fíjense que en estas tuplas tenemos diferentes tipos de datos de 1987, que es la fecha en la cual nació. Entonces nosotros podríamos aguardar en la tupla persona podríamos decir que este es su DNI, su nombre, su apellido, y podríamos almacenar la fecha NAC, ¿sí? Es justamente otra tupla que definimos anteriormente. Entonces, fíjense, nosotros ejecutamos ahí y podríamos entonces mostrar el contenido, ¿sí?, de la tupla persona. Si ejecutamos, ¿sí?, fíjense que tenemos entonces la tupla persona, los primeros valores, el DNI, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, que es otra tupla previamente definida. Fíjense que acá tenemos en lo que es el monitor de las variables, ¿sí?, el valor y la cantidad de ítems que tenemos dentro de cada una de estas tuplas. Bien, ¿qué podemos hacer también con las tuplas? Podríamos empaquetarlas, o sea, yo podría tener, por ejemplo, la variable de día, vamos a poner 18, la variable mes, vamos a poner diciembre, y la variable año, ¿sí?, no usamos la ñ por las dudas, 2022, y lo que podría hacer en este caso es empaquetar todas esas tuplas, ¿sí?, en lo que sería justamente la variable, todo lo que serían esas variables en una tupla que sería fecha. Entonces yo podría poner acá el día, el mes y el año de las variables definidas anteriormente, y justamente podría empaquetarlas, ¿sí?, en una tupla. Entonces, si ahora nosotros queremos ver el contenido de fecha, tenemos 18, diciembre y 22, el empaquetado que hicimos anteriormente. Bien, si yo quisiera trabajar con esa fecha, con esa tupla de fecha, y quisiera, en este caso, guardar esos valores pero en otras variables, entonces en este caso en la variable B, C y D, por ejemplo, yo tendría la variable B, la variable C y la variable D, y lo que podría hacer es desempaquetar esa tupla fecha. Quiere decir que los elementos de esa tupla se van a ir almacenando. El primer elemento se almacenaría en B, que es 18, el segundo, que es diciembre, se almacenaría en C, y el tercero, que es 2022, se almacenaría en D. Entonces fíjense que corremos, ahí aparecen los nuevos valores, las nuevas variables, y vamos a justamente a ver qué tiene cada una de esas variables. ¿Sí? Fíjese, bueno, en este caso me está mostrando la última. Para eso, esto de colocar la variable es válido si tenemos si queremos mostrar una única variable. Si no, obviamente podemos utilizar el conocido print,
para mostrar justamente por consola el valor de cada una de las variables. Entonces fíjense que ahí lo que hicimos fue justamente en B almacenamos 18, en C almacenamos diciembre y en D almacenamos el 2022. En este caso vamos a trabajar lo que son las listas en Python, esta estructura de datos que nos va a permitir poder trabajar con diferentes tipos de objetos, diferentes tipos de datos. En videos anteriores habíamos visto lo que son las tuplas, ¿sí? Una estructura que no se puede modificar, solamente se puede, digamos, acceder o leer. Pero en este caso las listas ya tienen otra flexibilidad, la cual nos va a poder permitir trabajar con diferentes tipos de objetos, diferentes tipos de datos y poder trabajar con lo que se conoce como arrays o matrices en otros lenguajes. Fíjense lo siguiente, vamos a, por ejemplo, correr esta lista. Fíjense que las listas se van a trabajar con corchetes en este caso, ¿sí? Estos corchetes nos van a poder permitir justamente indicarle que en la variable A nosotros vamos a almacenar una lista con 3 elementos. 3 elementos en este caso de tipo entero, 1, 2 y 3. Si vemos las variables, vemos que tenemos entonces una lista con esos 3 ítems o 3 elementos. Bien, obviamente podemos mostrar esta lista, ¿sí? Y podríamos trabajar con los diferentes elementos. Si nosotros podemos mostrar esta lista, podríamos también, les decía recién que es flexible, yo podría acceder a uno de esos elementos. Recordemos que este tendría el índice 0, el 1 y el 2. Podría decir que el índice 1, que sería en este caso el valor 2, tome por ejemplo el valor 4. Entonces yo ahora estaría modificando justamente ese valor y ahora hacemos justamente un print de esta lista de la variable A, que es una lista, y vemos que justamente modificamos ese valor. Bien, esta es la característica principal de la lista. Si quisiéramos, por ejemplo, vamos a modificar otro valor de la lista, por ejemplo, vamos a modificar el último valor de esta lista, pero vamos a colocarle entonces ahora un valor de tipo string, ¿sí? Una cadena de caracteres y como vemos se puede modificar, ¿sí? Sin ningún problema. Podríamos tener entonces varios tipos de datos, ¿sí? En este caso. Si quisiéramos, por ejemplo, modificar el valor 0 y decir, bueno, quiero un valor booleano, por ejemplo, ¿sí? Quiero guardar el valor true, podríamos justamente armar una lista con 3 elementos de diferentes tipos, como vemos en este caso. Bien, recordemos que, bueno, están ordenados los elementos, como veíamos recién, tenemos los diferentes índices de la lista, son editables, es lo que estábamos realizando anteriormente, y dinámica, obviamente, que puede contener diferentes objetos o tipos de datos, como vimos recién. Obviamente que no es única, podemos tener diferentes datos del mismo valor. Por ejemplo, yo podría decir que tengo, por ejemplo, 2, 4 en la lista y, digamos, no es única, ¿sí? Podemos tener elementos duplicados y no arroja ningún tipo de error. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros vimos tuplas el otro día, que en este caso sería un tipo de dato que no se puede modificar. Pero, por ejemplo, supongamos que queremos tener una lista de diferentes datos de una persona. Y podríamos armar justamente una tupla con la fecha de nacimiento. Fíjense que la tenemos justamente entre paréntesis para poder armar esa tupla fecha de nacimiento. Y después podríamos armar una lista de diferentes elementos. En esta lista de elementos, como vimos en un video anterior, podríamos tener, bueno, el número de DNI, el nombre, apellido y esa fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento, fíjense que en este caso es una tupla. O sea, estamos anidando dos tipos de estructuras de datos diferentes que nos permite entonces el lenguaje. Fíjense que corremos justamente esto, se va
a generar primero la tupla, luego la lista, donde tenemos, ¿sí? Fíjense que corremos ahí, tenemos justamente los datos, digamos, de esta lista, donde tenemos el primer elemento, el DNI, el segundo que es el nombre, el tercero que es el apellido, y el cuarto elemento que es una tupla, ¿sí? Recordemos que las tuplas no tenemos la posibilidad de modificarlas, pero sí podríamos modificar cualquiera de los elementos que teníamos a continuación. Por ejemplo, fíjense que si yo quisiera acceder a la... Vamos a hacer un print de esto. Fíjense, hacemos un print de persona del elemento 3 de la lista. ¿Sí? El elemento 3 de la lista, si nosotros verificamos, este sería el elemento con índice 0, con 1, 2, y el elemento 3 sería justamente la tupla. ¿Sí? Si yo coloco dentro de la tupla, estos elementos también tienen un índice. En este caso el 24 tendría el índice 0, junio tendría el índice 1 y 1987 tendría el índice 2. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero imprimir, ¿sí? De la persona, yo quiero imprimir, por ejemplo, el mes de nacimiento, ¿sí? Si yo quiero imprimir el mes de nacimiento, fíjense que haría, seleccionaría el elemento 3 de la lista, ¿sí? Y luego pondría otro subíndice que nos permitiría acceder justamente a lo que es el mes de nacimiento, ¿sí? Si yo quisiera el día, podemos decir que quiero el índice 0, ¿sí? Tenemos el 24, y si coloco el 2, fíjense, voy a tener justamente la edad de la persona. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos modificar ese elemento de la lista, por ejemplo, la lista persona, ¿sí? Dijimos 3 es la tupla, ¿sí? Y ahora yo quisiera modificar, por ejemplo, el mes, ¿no? El mes en este caso es el 1. Yo quisiera modificar y digo, bueno, quiero cambiar de junio a julio, podemos probarlo. La idea de esto es que justamente nos tira un error, porque estamos queriendo modificar justamente una tupla. Recordemos que dijimos que las tuplas son elementos de sola lectura, no nos permiten modificar. Pero ¿qué podríamos hacer? Podríamos anidar entonces otra lista que sea fecha de nacimiento y nos permita de alguna manera modificarlo, ¿sí? Dentro de este valor, ¿sí? Dentro de esta primera lista podríamos anidar la lista persona con una nueva lista, ¿sí? O podríamos redefinir justamente fecha de nacimiento. Fíjense, lo vamos a redefinir en este caso y ahora va a ser una lista. Entonces, si nosotros ejecutamos y vemos ahora persona, vemos que tenemos la lista fecha de nacimiento dentro de la lista persona. Entonces, si nosotros ahora quisiéramos modificar junio por julio, corremos y como es justamente una lista, ¿sí? Nos permite la modificación de ese valor. Recordemos que las tuplas no tenemos la posibilidad. Ahora podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir, bueno, persona podríamos llamarlo como que es una tupla, un elemento que no se va a modificar, ¿sí? No se van a modificar de alguna manera los valores iniciales que estamos colocando. Pero podríamos, si tenemos una lista adentro de esa tupla, podríamos modificar esa lista, ¿sí? Fíjense que ahora persona pasa a ser una tupla y fecha de nacimiento pasa a ser una lista. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos una tupla donde tenemos los datos del DNI, el nombre, el apellido y tenemos una lista con la fecha de nacimiento. Entonces, si nosotros quisiéramos justamente modificar un valor y decir, bueno, quiero que el valor
junio, que está acá, sea ahora agosto. Entonces, fíjense que de persona, que es una tupla, me quedo con el elemento 3, 0, 1, 2 y 3. Y de esta lista, me quedo con el elemento 1, y ese elemento 1 lo que quiero hacer es modificarlo por agosto. Entonces, fíjense que ahora, ¿sí? Como es una lista dentro de una tupla, nos permite la modificación de ese elemento. Fíjense que acá estamos viendo lo que son justamente tuplas y listas anidados entre sí y combinados para ver cómo podemos ir manejando justamente este tipo de datos. Bien, podríamos también quedarnos con una sublista. De alguna manera, vamos a volver a hacer esto que es una lista. Aquí vemos acá el ejemplo. Volvemos a correr y ya tenemos una lista persona con una lista de la fecha de nacimiento. Fíjense que si yo podría guardar, por ejemplo, de esa lista los dos primeros, quiero el DNI y el nombre de la lista, entonces yo podría armar una nueva donde en la variable B o la lista B, ¿sí? Lo que quiero almacenar es de persona, me quiero quedar, ¿sí? Con una sublista. Entonces yo podría decir, bueno, del elemento 0, ¿sí? Quiero quedarme con los dos primeros, desde el elemento 0 al elemento 2, ¿sí? Me quedaría con los dos primeros elementos en B. Vamos a justamente visualizar esto. Vamos a hacer voy a llamar ahí a persona para ver qué es lo que tiene. Vemos que tiene justamente la lista completa. Y si nosotros ahora ejecutamos para conocer el elemento de B, vemos que tiene justamente los dos valores que yo me quise quedar de la lista. Si yo quiero, por ejemplo, obtener el primer elemento y tener esa sublista, me quedo justamente con ese primer elemento. Si yo quisiera, por ejemplo, hasta el elemento 2, ¿sí? Puedo quedarme con esa sublista, ¿sí? Vamos hasta el elemento 3. Puedo quedarme entonces con esa sublista, ¿sí? De elementos de la lista principal que es persona. Bien, ¿cómo recorremos una lista entonces? Vamos a seguir con el caso de la lista de personas y nosotros podríamos obviamente utilizar, recordemos la sentencia for, ¿sí? Donde vamos a decir, bueno, tengo L, que sería como el elemento, o vamos a poner elemento, ¿sí? En persona. Recordemos que persona es una lista, ¿sí? Y lo que hacemos es recorrer el elemento en persona. ¿Qué vamos a hacer de esto? Vamos a hacer un print de lo que tengamos justamente del elemento que estamos recorriendo. Fíjense que si estaríamos justamente inicializando esto, ¿sí? Nos va a ir imprimiendo los diferentes elementos de la lista, ¿sí? A medida que va recorriendo ese for. Fíjense que primero nos imprimió el DNI, luego el nombre, el apellido y luego la otra lista con la fecha de nacimiento. Bien, esto fue la parte básica entonces del manejo de listas, pero tenemos también la posibilidad de trabajar con diferentes métodos para las listas. Por ejemplo, podríamos armar a través de esta serie de variables, ¿sí? Una lista podría asignar justamente día, mes y año, ¿sí? Como elementos de la lista, de la variable lista que estoy definiendo. Vemos ahí, mostramos y tenemos justamente esa lista.
¿Qué quisiéramos hacer? Vamos a utilizar lo que es el método append, donde de la lista voy a colocar un punto y llamar a los métodos que tenemos acá. El método append va a colocar justamente un elemento al final de la lista. Entonces, vamos a agregar este elemento al final de la lista, 18 de diciembre del 2022, ¿sí? Vamos a agregar el elemento o el string, la cadena de caracteres, somos campeones del mundo, ¿sí? Cuando la corremos ahora, vemos que tenemos 18 de diciembre de 2022, somos campeones del mundo. Se agregó justamente ese elemento al último, después del último elemento de la lista. Bien. Siguiendo con la lista, podríamos utilizar el método insert. Y el método insert nos va a permitir en la lista nosotros podamos, ¿sí?, digamos, agregar un objeto, pero en un índice específico. Fíjense que nos pide el index y el objeto. Tenemos dos parámetros en este método, ¿sí? Fíjense que si quisiéramos colocar, por ejemplo, en el espacio 3, ¿sí?, entre 2022 y somos campeones del mundo, podríamos agregar justamente el siguiente objeto. Podríamos agregar ahí Argentina campeón, ¿sí? Y ahí agregamos ese elemento. Si vemos lo que tiene la lista, ¿sí?, fíjense que agregamos Argentina campeón en el espacio número 3, ¿sí? ¿Qué puede hacer el método extend? El método extend podríamos justamente agregar una lista secundaria que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, de jugadores, tenemos una lista de jugadores. Tenemos ahí a Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María, ¿sí? Entonces crearíamos la lista de jugadores. Tenemos la lista inicial y la lista de jugadores. ¿Qué nos permite hacer el método extend? Yo podría que, a partir de la lista inicial, extender, ¿sí?, extend, y agregarle jugadores a esa lista. Entonces, los elementos de la lista de jugadores se incluirían en esa lista extend. Vemos que se ejecutó correctamente y si mostramos nuevamente lista, fíjense que estamos agregando cada vez más elementos a esa, ¿sí? Fíjense que justamente tenemos en lista 18 de diciembre de 2022, Argentina campeón, somos campeones del mundo, y hay los 3 jugadores que forman parte entonces de la lista. ¿Qué ocurriría si quisiéramos, por ejemplo, de la lista, ¿sí?, ejecutamos pop? Lo que haríamos es eliminar, ¿sí?, el último elemento de la lista, que es Ángel Di María. Si nosotros ahora ejecutamos lista, a ver qué es lo que tiene, veríamos que efectivamente Ángel Di María, ¿sí?, se fue de la lista con este método pop. ¿Qué podríamos hacer con el método reverse? Por ejemplo, podríamos modificar, ¿sí?, lo que son justamente los índices de cada uno de los objetos o de los tipos de datos que tenemos acá y cambiarle el orden. Fíjense que si nosotros hacemos reverse de esta lista, vamos a ejecutarlo, volvemos a correr la lista y fíjense que
se modificó, se invirtió el orden de esos elementos de la lista. Ahora tenemos Julián Álvarez primero, Lionel Messi, somos campeón del mundo, Argentina campeón, 2022, diciembre 18. Bien, podríamos también utilizar el método sort para ordenar los elementos. En este caso, fíjense que tenemos elementos de diferentes tipos. Vamos a ver cómo cómo actúa por defecto. En este caso, ¿sí? Fíjense que no lo soporta porque hay diferentes tipos de datos, ¿sí? No es posible ordenar enteros y strings para lo que es el motor, ¿no? de Python en este caso. Entonces, lo que podríamos hacer es, vamos a definir entonces una lista C de elementos, ¿sí? Vamos a colocar el elemento 3, el elemento 5, el elemento 1 y el elemento 0, por ejemplo. ¿Sí? Esto por un lado, y vamos a hacer una lista D donde vamos a probar si yo tengo C, si yo tengo A, si tengo F y si tengo D, por ejemplo. Vamos a crear estas dos nuevas listas. Me está faltando los caracteres. Tengo que colocarle las comillas para indicarle que son de tipo char. Y ahí se ejecutó correctamente. Bien. Obviamente tenemos las dos listas, la lista C y D, que están desordenadas. Vamos a probar entonces el método sort, a ver qué es lo que sucede con C y con D, para lo que sería cadena de caracteres y, en este caso, tipo de datos enteros. Ejecutamos y vamos a hacer justamente un print de C y un print de D, a ver qué sucede. Y como verán, ordenó justamente tanto cadenas, o en este caso chars, ¿sí? Como enteros. Si quisiéramos entonces ahora limpiar, por ejemplo, los elementos de la lista, podríamos, por ejemplo, tomar D, buscar el elemento clear y ejecutamos. En este caso ejecutó correctamente. Si vemos el contenido de D, vemos que justamente no quedó ningún elemento dentro de esa lista. Vamos a cargar entonces un archivo .csv en un dataframe a través de Google Drive. Lo que vamos a hacer es, como vemos acá en el código, importar la librería pandas para poder trabajar con lo que son los dataframe. Vamos a importar también lo que es la función Drive del módulo de Google Colab para poder montar lo que es el sistema de archivos a través de drive.mount. Fíjense que tenemos ahí content /G drive. También podremos montar drive, esto depende de cómo queramos montar este archivo o este sistema de archivos. Y después tenemos también acá el force remount. Esto lo que va a hacer es que pedirnos una seguridad cada vez que ejecutamos este código. Por ejemplo, cuando lo ejecutemos por primera vez nos va a pedir el acceder a nuestra cuenta de Google, que es en la cual nos vamos a estar básicamente ubicando para obtener los archivos. Fíjense que si yo voy a la parte de la carpeta de archivos acá, monté mi G Drive, esto es lo que les va a aparecer una vez que ejecuten este código y pongan esa autorización y van a tener ahí justamente My Drive. Justo esto es la ruta donde vamos a encontrar mi archivo. Fíjense que yo tengo un .csv, el iris.csv, un dataset muy conocido para poder trabajar, donde vamos a definirlo en una variable de filename. Una vez que tengamos esa variable, lo que vamos a hacer es leer el archivo CSV utilizando justamente la función de pandas de readCSV, donde vamos a pasarle lo que es el filename y el delimitador de los campos del archivo. En este caso los tengo delimitados por comas, entonces eso es lo que vamos a justamente importar. Fíjense que ahí ejecuto el código y ahí lo que nos marca es que está montado en Content G Drive. Una vez que está montado, como les digo, les va a aparecer esta carpetita en la parte de archivos. Bien,
Entonces, una vez que tenemos el archivo, lo que hicimos fue cargarlo en data. Vamos a justamente imprimir estos datos. Fíjense que ahí tenemos justamente lo que sería el dataset cargado. Si quisiéramos, obviamente podríamos tener acá del data, podemos hacer un data head, por ejemplo, para conocer algunas las primeras partes, digamos los primeros registros de este dataset, en este caso, ¿sí? O también podemos hacer un data describe para tener alguna estadística, ¿sí? Fíjense que tenemos ahí la cantidad de registros, lo que es la media, lo que es la deviación estándar de cada uno de los campos de este dataset, ¿sí? Los cuartiles, el valor mínimo, el máximo de cada uno de estos datos. Vamos a ver lo que es la librería Pandas para lo que es la manipulación de datos y la utilización, obviamente lo que es las técnicas de análisis de datos, de limpieza, muy útil para lo que es el rol del científico de datos, del data scientist en este caso. Entonces vamos a ello. Fíjense que acá la primera parte del notebook vamos a correr básicamente la importación de esta librería Pandas. Vamos a hacer lo que es la función drive para poder importar el módulo del sistema de archivos que vamos a utilizar, que es básicamente el almacenamiento de lo que es Google Drive. Definimos lo que es la ruta y cargamos el archivo, en este caso iris.csv, que es uno de los archivos o datasets más utilizados para lo que es el aprendizaje de la ciencia de datos y el análisis de datos, y pasamos justamente a cargar este dataset. Fíjense que lo primero que vamos a utilizar es una función que permite justamente el data frame, en la cual vamos a leer un CSV y le vamos a pasar dos parámetros, el file name, que es la ruta de nuestro archivo en .csv, y el delimitador, que va a estar en este caso delimitado por comas todos los campos de los diferentes registros que tenemos almacenados. Una vez esto, vamos a pasar a las funciones principales que nos van a permitir empezar a analizar un poco qué acabamos de cargar en este data frame. Fíjense que podemos utilizar siempre, recuerden que tenemos las variables del entorno que podemos ir analizando en este caso a medida que vayamos, por ejemplo, ejecutando. ¿Sí? Ahí tenemos lo que es el data frame, y lo primero que vamos a hacer es, según este data frame, vamos a mostrar lo que son los dos primeros. Por ejemplo, podemos eliminar este parámetro y vamos a utilizar lo que es el data head, que es mostrar las primeras filas de nuestro dataset. Fíjense que acá tenemos los diferentes campos. Nos muestra las primeras 5 registros, 5 filas. Sepal length, sepal width, petal length, petal width y especies son los campos que va a tener este dataset, en los cuales vamos a ir trabajando a lo largo de este video. Fíjense que si queremos limitar entonces la cabecera de los archivos, podemos acá colocarle 2 como parámetro y nos va a mostrar los primeros 2. Si después queremos ver los últimos registros o las últimas filas del data frame, por ejemplo, fíjense que podemos acá también, a través del df que estamos expresando el data frame, .tail nos va a mostrar entonces las últimas 2 filas que tiene este dataset. Como vemos, fíjense que acá tenemos los registros, ¿sí? Tenemos 150 muestras en este dataset, 150 registros, que son los que vamos a ir trabajando. Fíjense que tenemos después la posibilidad de obtener el número de filas y columnas del data frame a través de el número de rows, de filas y de columnas, a través de la función df, ¿no? df.shape, el dataframe.shape, que básicamente nos va a armar esta función, nos va a armar lo que se conoce como una tupla, y vamos a poder separar esos dos datos que nos da esta función, este objeto,
en las dos variables que vemos acá, ¿no? El número de filas y el número de columnas, para poder obtener justamente ese dato del data frame. Vamos a ver que está ejecutando y ahí tenemos justamente el número de columnas son 6, que son las que estábamos viendo acá, y de 2, 3, 4, 5 y 6 con especies, y las 150 filas que habíamos nombrado anteriormente. Fíjense que también esta librería en particular, con la utilización de DataFrame, nos permite también utilizar diferentes tipos de comandos, de funciones que nos van a llevar a trabajar y a analizar un poco los datos, ver un poco las estadísticas, ver de qué tipo de datos estamos hablando. Entonces, fíjense que vamos a correr, por ejemplo, df.info y nos va a dar un poco algunos datos de los tipos de datos de las columnas y la cantidad, digamos, de valores, por ejemplo, no nulos o nulos en el caso que lo haya, y los tipos de datos de cada una de estas columnas. ¿Sí? Fíjense que tenemos enteros, tenemos de tipo float y especies que nos marca que es de tipo object, por ejemplo. Bien, seguimos entonces. Fíjense que acá en este caso con el punto describe nos va a calcular un par de estadísticas. Vamos a analizar entonces cuál es lo que nos devuelve acá. Fíjense que tenemos de cada una de las columnas, en este caso que son varias numéricas, obviamente que la última que es de tipo categórica, ¿sí? Fíjense que nos devolvía lo que es la especie de tipo, digamos, justamente cualitativa, digamos, en este caso categórica, no nos va obviamente a tener ninguna, no vamos a tener ninguna estadística, a menos que lo trabajemos, por ejemplo, como si fuese que trabajemos más que nada con la frecuencia quizás de aparición de esas variables categóricas. Pero en este caso, fíjense que tenemos ahí justamente las estadísticas descriptivas para todas las columnas numéricas, en este caso de este dataset. Contamos con la cantidad de registros, lo que es la media, lo que es la desviación estándar de todos los valores del ID, por ejemplo, en este caso por ahí no es muy representativo, pero sí para estos 4 campos del dataset. Tenemos lo que es el valor mínimo, lo que es, son los cuartiles, ¿sí? El primer cuartil, el tercer cuartil y el cuarto en este caso. Tener, digamos, un valor ahí para poder analizar y los valores máximos de cada uno de los campos acá especificados. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, que por defecto nos está devolviendo 6, digamos, decimales. Podríamos redondearlo y decir que queremos, en este caso, solamente 2, por ejemplo, como un datito como para mejorar un poco la visión o la visual de estos datos y tenerlos de forma más compacta por ahí. Bien. Fíjense que seguimos y podemos obtener una lista de los nombres de las columnas. Acá tenemos lo que es column names y básicamente tenemos que llamar lo que es la función columns .toList para listar justamente esas columnas. Acá hacemos un print justamente de ese nombre de columnas y ahí vemos que justamente contamos con esos nombres. Si queremos acceder a una celda específica, vamos a utilizar lo que es .iloc para el DF. Estamos guardando el valor de la celda, en este caso, y queremos ubicar justamente el valor del índice 1, ¿sí? De lo que es la fila 1 y la columna 2. Vamos a justamente ejecutar esta función y nos va a devolver ese valor, que en este caso fila 1, columna 2. Vamos a buscar fila 1, columna 2 en esto que habíamos estado hablando. Fila 1, columna 2. ¿Sí? Vemos que el valor es 3.0, que es el valor que nos devolvió justamente esta función iloc. Bien. Podemos acceder
también a una celda específica por etiqueta de fila y columna, ¿sí? Acá lo que hicimos fue acceder a través de lo que son lo que es la variable de control, digamos, y en este caso para localizar los índices del dataset, en este caso del data frame, pero también podemos acceder a través de lo que es el índice y la etiqueta de la columna, ¿sí? Para poder ubicar cualquier columna por nombre y cualquier fila por su índice. En este caso, fíjense que si queremos buscar la especie de la primer fila que encontramos, esto nos debería devolver justamente uno de los valores. Si volvemos acá arriba, nos debería devolver iris setosa como dato de evolución, ¿sí? Como vemos ahí es la primera fila con la columna especies, lo que estamos buscando en este caso. Fíjense que si queremos acceder a una columna específica, podemos acá guardar en una variable, por ejemplo, especies column, lo que es el data frame, entre corchetes, ¿sí? Lo que es la columna que queremos almacenar. Esto nos permite, obviamente, digamos, estamos trabajando acá sin lo que es la modificación del data frame original que guardamos o cargamos en las primeras variables arriba. ¿Sí? Eso nos permite ver justamente, nos permite no modificar el data frame original y estamos guardando justamente en esta columna, en esta variable de especies column. Fíjense que guardamos entonces todos los datitos en esta columna y acá lo que hacemos es llamarla para poder mostrarla. Vamos a eliminar lo que es una columna del data frame. Vamos a eliminar justamente esta que es petal width. Vamos a utilizar lo que es el comando df.drop y vamos a pasarle como parámetro justamente ese nombre de la columna que queremos eliminar. Después lo que vamos a hacer es mostrar justamente ese data frame nuevamente para ver que justamente el valor de la columna data frame, del data frame, digamos, petal width, quedó eliminado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el ID. Vamos a ejecutar el barra n para hacer un salto de línea y poder ver mejor ahí que nos quedó ahí el valor. Vamos a quedó el salto de línea ahí. Ahora sí. A ver, perdón. Vamos a ejecutar esta línea porque ya eliminamos la variable. Ya eliminamos justamente la columna. Entonces no podemos correr todo de vuelta porque ya está eliminada. Entonces ahí vamos a mostrar de vuelta esto de mejor manera. Bien, ahí estamos. Fíjense que ahí hicimos el salto de línea con el barra n. Entonces vemos que justamente la columna petal width en este caso no se encuentra ya en el data frame. ¿Sí? Fíjense que tenemos 150 filas por 5 columnas. Acabamos de eliminar entonces una columna. Bien, vamos a pasar un poco a agrupar algunos datos, si quisiéramos, de este data frame. Pensemos que lo podemos utilizar ahí justamente como una tabla. El data frame es una tabla que podemos ir trabajando a través de lo que es esta librería. Entonces fíjense que podríamos agrupar todos los datos de lo que es el ancho, ¿no? de los pétalos acá en este data frame. A través de esa agrupación podríamos contar, digamos, la frecuencia que aparecen los datos agrupados. Fíjense que vamos a utilizar entonces para el data frame, vamos a guardarlo en una variable agrupada y vamos a utilizar group by en la variable o la columna en realidad por la cual queremos agrupar, ¿sí? Y después el argumento que nos permite decir qué es lo que queremos hacer sobre esas agrupaciones, ¿sí? Si obtener, digamos, una columna nueva que nos dé la media, que nos dé la cantidad de valores, la frecuencia, digamos, tenemos para trabajar con esos datos descriptivos que habíamos visto anteriormente, por ejemplo.
fíjense que acá nos está dando justamente los tamaños de cada uno, que son todas las incidencias o las veces que aparecen estos valores. Vemos que el 1.0 aparece una vez, por ejemplo, o los tamaños más comunes acá vemos que es 1.4 o 1.5, lo que podemos apreciar a simple vista en estos datos, ¿sí? Fíjense que por ahí, si nosotros, como les decía, podríamos poner, o que queremos la media como otro datito, pero básicamente la media va a ser justamente el mismo valor que estamos agrupando, entonces no tendría mucho sentido, ¿sí? Por eso lo que hacemos es buscar básicamente que nos dé la frecuencia de esos datos en esta agrupación, ¿sí? Que podría servir obviamente después si queremos lograr hacer un ploteo, ¿sí? Un gráfico sobre esta columna, por ejemplo, agrupada que hicimos acá. Bien, seguimos por acá, podemos crear una nueva columna calculada, por ejemplo. Fíjense que si yo al ancho de estos pétalos le quisiera colocar, por ejemplo, o multiplicarlos por 2, podría tranquilamente justamente seleccionar la columna como habíamos hecho anteriormente y podría multiplicarlo por 2, guardarlo obviamente en la misma columna o generando en este caso una nueva columna calculada. Yo podría modificar toda la columna o generar esta columna calculada. Vamos a crear esa columna. Fíjense que vamos nuevamente a colocar ese salto de línea. Vamos a colocar 2 para que se vea mejor. Esta muestra ahí. Y fíjense entonces ahí DataFrame con la columna. Tenemos ahí todas las que estábamos trabajando anteriormente y ahora le agregamos justamente la del pétalo, pero en este caso multiplicado por 2. ¿Sí? Fíjense que teníamos 1.4, ahora es el doble. Tenemos acá una columna calculada, esta no tiene mucho sentido, pero en el caso que requieran de algún cálculo, es válido para poder trabajar en este DataFrame. Recordemos que los datos originales que cargamos del archivo CSV no se están modificando, sino que estamos trabajando con esta estructura en memoria, ¿sí? Con todos los datos del DataFrame en memoria para obviamente realizar todo este análisis. Bien, podemos ordenar también lo que es el DataFrame por la columna, en este caso CEPAL-Width, si queremos, en orden ascendente. Fíjense que podemos utilizar sort values, ¿sí? Y lo que es el argumento, que es a través de qué valor o qué columna lo vamos a ordenar, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es justamente mostrar esa columna ordenada. Recuerden que siempre acá lo que estamos haciendo es guardando lo que devuelven, digamos, estas funciones en una nueva columna, una nueva variable, como para no modificar lo que es el DataFrame original. Bien, fíjense que ahí nos muestra entonces ordenado, ¿sí? Lo que es el DataFrame ordenado por la CEPAL-Width, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los IDs desordenados, porque obviamente el valor de ordenamiento o la columna de ordenamiento sería esta que tenemos aquí. Bien, fíjense lo siguiente, podemos lograr modificar el valor de la celda de una fila y de una columna. En este caso lo que vamos a hacer es modificar el valor de la celda 1, ¿sí? Colocando la especies un valor nulo, en este caso. Fíjense, vamos a modificar el valor de una celda en especial. Dijimos hoy que podíamos localizar, por ejemplo, a través del df.loc, ¿sí? Y después le estamos pasando un argumento para lo que sería un valor, digamos, condicional, donde el df.id, donde de la columna id queremos quedarnos con el valor 1, ¿sí? Que es igual a 1, y la columna en este caso especies. Ese valor nos va a permitir obtener ese dato, ¿sí?
es esa celda en particular. Y lo que vamos a hacer es modificar justamente el dato en known, o sea, un valor nulo. Lo que vamos a hacer, fíjense, es verificar que hayamos modificado ese valor. Y fíjense que en el head, acá que nos mostraba los primeros 5 registros del data frame, vemos que acá que modificamos este valor como dato nulo. ¿Sí? Esto nos permite, obviamente, modificar cualquier tipo de fila. Y con esto podríamos analizar la búsqueda de datos faltantes o de datos nulos, ¿sí? Datos faltantes dentro de nuestro dataset o data frame en este caso. ¿Qué nos permite esto? Obviamente analizar esos datos faltantes y eliminarlos para hacer limpieza de datos, para eliminar lo que son los datos nulos, que obviamente no tienen incidencia positiva en lo que es el análisis descriptivo. Entonces, a través de estas funciones podríamos, por ejemplo, lo que se conoce como df.isna, en este caso, que va a buscar justamente todos los valores nulos, y lo vamos a mostrar después en esta missing values, que son los valores nulos en este caso. Fíjese que lo que hace es crear una máscara booleana para todo el data frame y encontramos acá un valor true, por ejemplo, que nos muestra que tenemos un valor nulo, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer después es rellenar esos valores faltantes, por ejemplo, con el valor 0, en este caso no es muy representativo para esa columna, porque es la columna especies, pero podríamos justamente rellenar, digamos, esa columna con esos valores faltantes. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos el data frame lleno, en este caso, con los valores en los cuales teníamos un valor nulo, ahora tenemos un valor 0, que es en este caso de especies. Bien, vamos a modificar de nuevo esto, vamos a dejar ese valor nuevamente en nulo, porque tenemos después la posibilidad de eliminar los valores nulos, ¿sí? Acá como lo que hicimos fue modificarlo, en el caso que quisiéramos que tengamos valores nulos y optemos en la limpieza por una una técnica de rellenar datos con algún dato estadístico que nos permita balancear el dataset, o mismo con justamente la eliminación de esos valores nulos. Podríamos, como habíamos puesto acá, bueno, estamos modificando el dato para tener este especies en nulo, y luego a través de lo que es la función drop NA, lo que hacemos es dropear esos valores nulos, ¿sí? Y volver a mostrar el dataset. Fíjese que en este caso, si tenemos que dropear, vamos a tener que básicamente eliminar toda esta fila donde encontramos ese valor nulo. Así que fíjense que quedaríamos sin lo que es la columna 1 para poder mostrarlo. Y nos debería, fíjense, justamente eliminar todo ese registro en el cual tenemos un valor nulo que no nos estaría sumando a lo que es nuestro análisis de datos del dataset. Bien, esto fue entonces las funciones principales para la librería Pandas, para lo que es el análisis de datos, para lo que es la limpieza, lo que es la manipulación, para justamente el uso de estas tablas dinámicas en Python, para lo que es el rol del Data Scientist. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. Hasta luego.